Hola, estimados estudiantes. Hoy continuamos con la clase de campo magnético. Como recordarán, en las anteriores clases habíamos visto qué es el campo magnético, qué relación tiene con los imanes. Habíamos visto la polaridad del campo magnético norte-sur que genera campo. Y habíamos visto la forma de este campo. Y habíamos visto un poquito de teoría, un poquito de física de más arriba, que son monopolos magnéticos, cosa que yo creo que no van a encontrar. Habíamos visto algunas particularidades. Habíamos visto la perpendicular del campo magnético con relación de la velocidad de una partícula y la fuerza que eh, le imparte. Habíamos visto la regla de la mano derecha. Habíamos visto esta ecuación, que es la que nos va a servir, que me dice que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad de la partícula por el producto vectorial del campo magnético. Y equivalentemente es escalar, de forma escalar, que es la carga, el valor absoluto de la carga, la velocidad, el campo magnético por el seno del ángulo que existe entre ellos. Y también hemos visto que es la fuerza de Lorentz, que es la combinación de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. ¿Ya? Luego hemos visto sus unidades y habíamos hecho un pequeño ejemplito. Creo que hicimos dos pequeños ejemplitos. Y ahora vamos a ver dónde nos quedamos. Esto lo hicimos la otra vez. Vamos a empezar entonces con el campo magnético. Entonces, tradicionalmente se dibuja, y es una especie de convención, de que cuando se dibuja campos magnéticos, imagínense que la pantalla es el donde vamos a dibujar. Cuando se dibuja puntitos, es el campo saliente. Significa de que el campo magnético está saliendo de la pantalla hacia ustedes. Y cuando se dibuja con cruces o X, eso significa que el campo magnético está entrando desde ustedes hacia la pantalla. Esta convención nos va a servir para dibujar hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces ya habíamos visto, cuando tenemos una partícula cargada que entra con una velocidad a un campo magnético, esta se mueve en círculos o el campo magnético provoca de que la partícula se mueva circularmente. Eso tiene sus aplicaciones, lo vamos a ver en un momento, pero todo se rige con esta ley, con esta. ¿Ya? Me dice que la fuerza tiene que ver con la carga de la partícula, la velocidad, por lo producto vectorial del campo. Si el campo tiene una dirección y la velocidad tiene otra dirección, entonces la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y el campo. Entonces, nosotros sabemos de que todas las fuerzas se igualan a masa por aceleración, pero como está girando, va a ser aceleración centrípeta. Entonces imagínense de lo que está pasando es lo siguiente. Entonces, entre la partícula cargada con una velocidad cualquiera y el campo magnético en este caso está entrando. Entonces va a ser de que por la regla de la mano derecha que mi fuerza va a estar hacia adentro, o sea, también, ¿cómo sería esto? Aquí está. La fuerza es perpendicular tanto al campo entrante como a la velocidad. Entonces va a estar dirigida hacia el eje de rotación, en este sentido. Entonces esta fuerza más o menos lo hace deflectar, lo hace girar. Es como si entra la partícula, se somete al campo y hay algo que lo hace, que lo jala de costado, digamos. Es como si fuera un brazo que lo empieza a estirar, lo obliga a dar vueltas. Entonces, imagínense como si fuera la tensión. ¿Ya? Entonces lo podríamos tener infinitamente girando ahí. Y eso es lo que pasa. Se podría, por ejemplo, una de las posibles aplicaciones es en lograr antimateria. Por ejemplo, un antielectrón o positrón, que es una partícula que existe. Es un electrón, pero con la carga positiva.
Lo malo de esto es de que cuando interacciona con otro electrón de carga negativa, se aniquilan. Entonces, toda la antimateria con la materia se aniquila, o sea, se anula. Entonces, ¿cuál es una forma de conservar esta antimateria? Es aprovechar esta propiedad. Entonces, meterlo en un campo magnético y tenerlo girando, girando, girando sin que interaccione con el medio. Bueno, esa es una posible aplicación a futuro. Vamos entonces. Entonces, lo que habíamos dicho, que aquí se cumple la segunda ley del Newton. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a, en este caso, la fuerza magnética, pero sabemos que todas las fuerzas son masa por aceleración, y por lo tanto la fuerza magnética también es masa por aceleración. Vector, vector, vector. No se olviden esa parte. Ahora, de forma escalar, sabemos que la fuerza magnética es igual a la carga, la velocidad, por el campo magnético. Aquí hemos prescindido del seno. ¿Por qué? Porque estamos considerando de que el seno es 1. Significa de que ambas partes, la velocidad y el campo magnético, son perpendiculares. Pero como estás girando, ustedes saben por física 1 que cualquier cosa que gire está sometida a la aceleración centrípeta, cuya expresión es velocidad al cuadrado sobre el radio. Si despejamos el radio, vamos a tener de que la masa por la velocidad dividido entre la carga y el campo magnético. Entonces, a partir de esos datos, podemos calcular cuál es el radio de rotación. ¿Ya? Entonces, esta es una ley. El radio de la trayectoria es proporcional a la cantidad de momento lineal, masa por velocidad. No se olviden esta cosita. Masa por velocidad es el momento lineal, o momentum, como dice. O tal vez en inglés, o creo que es latín, momenta. E inversamente proporcional a la magnitud de la carga sobre la partícula y la magnitud del campo magnético. La parte de abajo, ¿no? El número del divisor. La carga sobre el campo magnético. Entonces, podemos definir, o esto lo sabemos también de física 1, que la rapidez angular de una partícula es la velocidad angular o rapidez angular, como quieran verlo, que es la velocidad sobre el radio. Esto lo habíamos, seguramente lo han hecho en física 1. Entonces, reemplazando la ecuación de arriba, vemos de que es que la rapidez angular o velocidad angular es la carga, el campo magnético, dividido entre m. Y el periodo, como ustedes saben, es omega 2 es igual a 2pi sobre el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ocurrir el fenómeno. Nos va a ser 2pi radio sobre la velocidad. O sea, no se olviden, el periodo es el tiempo que tarda, en este caso, dar una vuelta. Ya. A ver, un ejemplito. Un electrón choca con un segundo electrón inicialmente en reposo. Después del choque, los radios de sus trayectorias son 1 centímetro y 2.4 centímetros. Las trayectorias son perpendiculares a un campo magnético uniforme cuyo valor es 0.044 teslas de magnitud. Determine la energía en kiloelectronvolts del electrón incidente. ¿Ya? Como es nuestra costumbre, vamos a leer una vez más. Un electrón, ya me están diciendo, la carga y la masa de ese electrón son constantes. Un electrón choca con un segundo electrón inicialmente en reposo. Me están diciendo que chocan dos electrones, significa que las masas son iguales, significa que en algún momento me van a anular la masa. Inicialmente en reposo, después del choque, los radios de sus trayectorias son 1 centímetro y 2.4 centímetros. Las trayectorias son perpendiculares a un campo magnético uniforme de 0.044 teslas de magnitud. Determine la energía en kiloelectronvolts del electrón incidente. Ok. En primera instancia, de la primera ecuación, vemos que el radio de curvatura va a ser la masa del electrón, la carga del electrón, por la velocidad que tiene el electrón después del choque, dividido entre el campo magnético. Ok, entonces, si despejo velocidad, la velocidad prima, o después del choque, va a ser radio, carga del electrón, campo magnético dividido sobre la masa del electrón. Ahora, conservación del momento. La conservación del momento me dice que eso
se aplica desde física de partículas hasta cosas, choques muy grandes, me dice que el momento lineal se conserva. Entonces significa de que el momento antes del choque tiene que ser igual después del choque. Entonces, antes del choque solamente tenemos una partícula con la velocidad 1 y es un electrón. Entonces voy a tener masa por velocidad. Después del choque, voy a tener dos partículas, en este caso electrones, moviéndose, pero con velocidades diferentes. Entonces voy a tener la masa de electrón por la velocidad 1, que casualmente es esta, 1', y la velocidad sub 2' por la masa del electrón. Entonces ustedes notarán que la masa del electrón lo puedo anular y voy a tener una relación de velocidad 1, velocidad prima 1, velocidad 2', 1. Esto es antes del choque, después del choque. Ahora, de esta misma ecuación, de la segunda que estamos, veamos de que la velocidad 1 es radio 1, la carga del electrón, el campo magnético y la masa del electrón. Aquí, ¿qué son constantes si leemos el problema? La carga del electrón, la masa del electrón y el campo magnético no cambia en el enunciado. Ya sabemos que la carga y la masa del electrón son constantes universales. En el caso de que si tuviera esta misma ecuación, pero para la velocidad 2', sería exactamente igual. Lo único que cambiaría sería el radio sub 2. Entonces, tendría carga del electrón, B, masa del electrón. Entonces, tendría dos ecuaciones que tienen en común esta parte. La masa del electrón, el campo magnético y la masa la carga del electrón, masa del electrón y el campo magnético. Puedo igualar esas dos ecuaciones y me va a dar esto, que la velocidad 1' sobre el radio sub 1, o sea, este radiecito lo estoy mandando a dividir, va a ser igual a la velocidad 2' sobre el radio 2, o sea, la misma ecuación que les decía, pero para el radio 2. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones. No se olviden, gran parte de estos capítulos de la física es... La física en realidad consiste, para estos cursos, es plantear 2 o 3 ecuaciones y resolverlas, básicamente. La física es plantear, resolver y es matemáticas. Entonces ya tengo las dos ecuaciones. Ahora, en la ecuación de arriba, obviamente me he librado de las masas, puedo sustituir B2' por una de estas dos, por esta variable, B2, este radio sub 2 lo puedo mandar a multiplicar, o si ustedes quieren podemos sustituir B1, este radio sub 1 lo mandamos a multiplicar y sustituimos aquí. Yo he elegido sustituir B2' en la ecuación, la tercera ecuación, y voy a tener que la velocidad antes del choque va a ser igual a la velocidad del electrón después del choque, más velocidad sub 2, que es velocidad 1', radio 2 sobre radio 1. Factorizando, ve entonces que la velocidad sub 1 va a ser la velocidad 1', 1 más el radio 2 sobre el radio 1. Noten ustedes que esto son valores ya numéricos, porque yo tengo el 1, no hay problema, el radio 2 lo tengo, es 2.4 centímetros y el radio 1 es 1 centímetro. Pero la velocidad 1' la puedo calcular de aquí. Radio 1 lo tengo, la masa del electrón lo busco en la tabla, la carga del electrón también, y el campo magnético es un dato. Entonces, la velocidad 1 ya la tengo resuelta. Veamos. Entonces tengo que la velocidad 1 va a ser, sustituyendo la velocidad 1' en la ecuación de abajo, voy a tener que es el radio 1, la carga del electrón, el campo magnético, la masa del electrón, 1 más radio dividido entre radio sub 1. Sustituyo valores. Aquí tengo que ser cuidadoso con las unidades. Radio sub 1 me dice que es 1 centímetro. Ok. La carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 17 coulombs. El campo magnético es 0.044 teslas, pero lo vamos a desglosar en sus unidades. Es newtons, coulombs sobre metros sobre segundo. Ok, entonces, y la masa del electrón es 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ok, fíjense ustedes, aquí tengo kilogramo, newton es metro sobre segundo, sobre masa, no, a ver, newton es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Aquí tengo metros sobre segundo, significa de que
Metro con segundo se me va a ir y me va a sobrevivir simplemente 1 sobre segundo. Y aquí tengo kilogramo y kilogramo se me van a ir. Ok, no hay problema. Aquí coulomb con coulomb se me va a ir. Y aquí tengo centímetro que debería irse con este metro. Pero tengo que hacer el factor de conversión correspondiente. Entonces, yo sé que 100 centímetros vale un metro. Entonces, todo esto tengo que dividirlo entre 100. Centímetros y centímetros se me van y me va a quedar simplemente metros. Multiplicado por 1 sobre 2.4 centímetros dividido entre 1. Noten ustedes que no lo estoy volviendo metros por una sencilla razón, porque es la unidad sobre la unidad. Entonces significa que me va a dar adimensional. Entonces es un factor de conversión. Podría volverlo metros. Este sería 2.4, sería 2.4 por 10 a la menos 3 metros, y esto sería 1 por 10 a la menos 3 metros. Metro y metro se me va a dar y me va a quedar la misma relación. Entonces, mi velocidad va a ser 2.63 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta velocidad cercana a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es casi 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ok, pero me han pedido a mí la energía. Lo que hay ahorita es la velocidad del electrón antes del choque. Entonces, la energía, en este caso del electrón, es totalmente cinética. Entonces, la energía cinética es un medio, la masa, en este caso del electrón, por la velocidad 1 al cuadrado. Sustituyendo valores, voy a tener un medio, 9 por 10 a la menos 31 kilogramos por lo que tenía, por la velocidad que encontró, que es 2.63 por 10 a la 8 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Ok, entonces opero y me va a dar 3.42 por 10 a la menos 14 julios, porque es kilogramo, metro sobre segundo, pero está al cuadrado. Entonces queda kilogramo, metro sobre segundo cuadrado por metro, que es un julio. Ahora, buscamos un factor de conversión. Si no tengo el libro, lo mejor es ir al que lo sabe todo, a la nueva, y buscamos el factor de conversión, julios a electronvolts, y me sale una tablita que me dice que es un julio vale a 6.42 por 10 a la 18 electronvolts. Ok, usamos ese valor y obtenemos que la energía es 2.1 por 387 elevado a la 4 electronvolts, pero a mí me han pedido en kilo electronvolts. Entonces, si recorro una posición, la coma, voy a tener 213 por 10 a la 3, que es kilo. Entonces significa, va a ser 213,8, aproximadamente 214 kilo electronvolts. Entonces habría encontrado lo que me han pedido. Haremos ahora una aplicación, dos aplicaciones. El espectrómetro de masas. Esta aplicación es muy interesante. Esta figura la he usado en mi tesis de maestría, así que es mía. Y mi tesis de maestría básicamente era medir velocidades de electrones. Entonces la idea que este punto rojo significaba una fuente de electrones. ¿Ya? Yo lo generaba con un láser. Disparábamos el láser a un metal que obviamente no lo he dibujado, pero el láser tenía la propiedad de capturar los electrones y los aceleraba a velocidades realmente altas, que equivalían, por decirles, a varios metros de lo que llaman LIDAR, o de un acelerador lineal. Ok, nos estamos desviando, pero aquí se emitían electrones a alta velocidad. Entonces, cuando estos electrones de alta velocidad entraban en una región que tuviera campo magnético, por la propiedad esa que les digo, se empezaban a deflectar y eran capturadas por una lámina que se llama LANEX, o era la marca LANEX. La idea es entonces que cuando el electrón entra, y de acuerdo a su velocidad, los más rápidos van a empezar a tener un radio de giro mayor que los más lentos. Entonces los lentos se iban hacia arriba, en este caso los electrones, y los rápidos se iban hacia abajo.
Entonces, esa era la idea. Eso es básicamente un espectrómetro de masas que se utiliza mucho en la industria y en los laboratorios. Entonces, por ejemplo, le disparan a algún elemento y por la característica de las figuras que se halla se puede saber de qué compuesto está compuesto, digamos, el material. Entonces, básicamente, utilizamos esta relación. La relación carga-masa en la inversa, sabemos que es el radio por el campo magnético por la velocidad. Esto, como les repito, lo hemos hallado en mi tesis. Pero también tiene que ver con el campo magnético, la velocidad, el campo magnético que se mete por el dividido entre el campo eléctrico. Y sabiendo que el campo, la velocidad tiene que ver con una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, esto tal vez hagamos un ejercicio más adelante o en la siguiente sesión, pero vale saber cómo funciona un espectrómetro de masas. Simplemente es algo que me deflecta de acuerdo a sus velocidades partículas cargadas. ¿Ya? Yo lo hicimos en mi tesis con electrones, pero pueden ser positrones o cualquier partícula cargada. Otro de los ejemplos más interesantes es el ciclotrón. Y esto ya tiene aplicaciones industriales, por ejemplo, acelerar partículas para diferentes fines. Por ejemplo, el famoso para tratamientos de cáncer. Lo que hacen es bombardear con partículas cargadas a las células cancerosas, y estas son menos resistentes que las células normales, porque el problema del cáncer es de que las células se dividen más rápido de lo normal. Entonces, al ser menos, ¿cómo explicarlo? Cuando nacen son menos fuertes que una célula normal. Entonces, al ser bombardeada o por químicos o por estas partículas cargadas, simplemente mueren. Ya, más rápido que una célula normal. Entonces, la idea es acelerar partículas. Entonces, utilizan este llamado ciclotrón. Por si acaso el inventor de esto ha ganado el premio Nobel. Entonces básicamente son dos partículas, dos láminas cargadas donde hay campo eléctrico. Entonces por aquí hay un generador de electrones. El electrón es acelerado de una lámina a la otra y entra en una región donde existe campo magnético. Entonces el campo magnético no acelera la partícula, lo que lo hace es girar. Entonces gira hasta el siguiente, otra vez a la lámina, es acelerada, me estoy equivocando, es en este sentido. Entra a la lámina, vuelve a ser acelerado con mayor velocidad, entonces gira con un radio de curvatura mayor, vuelve a entrar a la lámina, es acelerado y otra vez, así sucesivamente. Entonces en cada vuelta va aumentando su radio de giro y por lo tanto su velocidad, y sale con una velocidad prácticamente relativista. Entonces, el campo que existe entre las láminas, campo eléctrico, es alterno, es senoidal. Entonces, lo que pasa es de que cambia de signo constantemente. Este se vuelve menos y este se vuelve más. Y al revés, este se vuelve más y este se vuelve menos. Lo que hace es que la carga entra, acelera y vuelve a entrar. Cuando vuelve a entrar lo pilla, digamos, en la dirección que tengo que acelerar, y otra vez, así sucesivamente. Aquí tiene que ver algo, esta ecuación con, aquí me falta masa por la velocidad, perdón. Entonces la energía cinética del electrón tiene que ver con un medio, la masa por la velocidad al cuadrado, ojo, me falta esta parte, pero que es igual a la carga, campo magnético, el radio de giro dividido entre la masa de la partícula. Entonces, ustedes van a tener prácticamente velocidades relativistas. En investigación científica se utiliza mucho. Entonces, la idea es de que cuando aceleran partículas y las estrellas las interaccionan en realidad con otras,
en la interacción nacen nuevas o partículas desconocidas, ¿no? Los aceleradores más famosos están en el CERN, ¿no? Que está entre Italia y Suiza, donde creo que está el acelerador más grande del mundo, que tiene kilómetros. Entonces acelera partículas prácticamente a la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, esas serían las aplicaciones. Aquí les dejo una, ¿cómo se llama? Un link para un video de YouTube que es muy explicativo. Lo he encontrado de casualidad y estoy seguro que les va a gustar. Aquí lo explica muy bien. Aquí lo explica. Así que denle una mirada para que veamos. Ya. Ok, entonces hasta aquí esta sesión y volvemos pronto con otra sesión. Yo creo que en un par de días. Gracias.